La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. A esta red de radios se une otra red de radios amigas que transmiten el programa en este y en otros horarios. En Huánuco está Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Lampa, Radio San Valentín, en Cerro de Pasco, Radio Activa, en Huanta, Radio Continental. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, a Mtawa nos pone en podcast para que usted pueda escuchar el programa en el momento que desee. Y también estamos en la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Además, nuestra página web, que siempre está a su servicio y con novedades. También en nuestra página web tenemos el cuadrito que para nosotros es básico y fundamental y les pedimos que nos ayuden, el PayPal, ¿no? Donde usted puede ingresar y dejar su colaboración, porque usted habrá escuchado esta radio, no solamente este programa, esta radio vive de la buena voluntad de nuestra familia, porque todas las publicidades de la familia de la orden de predicadores, colegios, centros médicos, que son de la orden de predicadores, y todos nos apoyamos. Así es que usted, si gusta apoyarnos, puede entrar al PayPal y hacer su donativo. Y también tenemos las billeteras electrónicas donde nos puede ayudar con la cantidad que usted desea. Ahí escanea o pone su teléfono celular, ¿verdad? Y capta ese código QR y nos ayuda. Son las 8:03 de la mañana, ya nos conectamos en un instante con Rosa María Palacios, que nos va a tener que contar mucho sobre la entrevista que ayer el periodista Fernando del Rincón le hizo al presidente de la República, que ya por la tarde el presidente quería poner paños fríos y mandó un mensaje diciendo: me han preguntado por cosas intrascendentes para el país. Y en la noche vimos la primera parte de la entrevista y de verdad que no han sido cosas intrascendentes para el país. Yo creo que han sido cosas muy importantes para el país que le ha preguntado el periodista Fernando del Rincón, y las respuestas, por lo menos para mí, han sido imprecisas, inexactas, sin fundamento. Ya Rosa María va a hacer un análisis completo de este tema. Vamos a saludar a Rosa María. ¿Cómo estás, Rosa María? Qué gusto saludarte en este 25 de enero, día de la conversión de San Pablo. ¿Qué tal, Rosa María? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. No sabía que había un día de la conversión de San Pablo. Sí, sabía que hay un día de San Pablo, pero no un día de la conversión de San Pablo. Bueno, ojalá que algunos sigan su ejemplo, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia, en la nuestra, vamos a dar lectura a las menciones de los auspiciadores del programa.
Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 74 años al servicio de educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien. Y como comentaba Abel al inicio de esta mañana, pues a todos, creo, nos ha dejado con la boca abierta la entrevista que el presidente de la República, Pedro Castillo, concedió ayer a CNN en español, un medio internacional que se ve en toda América Latina. El periodista Fernando del Rincón hizo una entrevista impecable e implacable. Yo decía que si bien César Hildebrand lo había desnudado en todas sus limitaciones, el señor Fernando del Rincón desolló al presidente, lo dejó sin piel y le pasó un tren por encima. Lo acorraló en muchas oportunidades y hoy día viene la segunda parte. Al inicio de la entrevista, en la presentación de esta, Fernando Rincón anunció que por una decisión editorial se iba a emitir la entrevista en dos partes, porque era mucho material, y que no se iba a editar, no hay ningún salto de edición, simplemente se ha presentado para poner algunas pausas comerciales que hay que poner y finalmente es lo que es. Hoy día el presidente va a hablar de política exterior. De acuerdo a mis notas, Fernando del Rincón dijo que, bueno, no me quedó claro cuál es la política exterior del presidente Castillo. Dios mío, o sea, si ayer fue una masacre, ¿qué cosa vamos a ver hoy? La portada de la República, yo creo que no se han dado cuenta, pero en fin, dice lo siguiente: un desastre de grandes dimensiones. Claro, se refiere a Repsol, pero como la foto del presidente está debajo con Fernando del Rincón, parece que se refiriera a la entrevista. Y yo creo que ambos son ciertos. O sea, es cierto que hay un desastre de grandes dimensiones en el mar peruano y es cierto que hay un desastre de grandes dimensiones en Palacio de Gobierno. No vamos a comentar la entrevista de Nicolás Lucar porque creo que no fue una entrevista.
vamos, una conversación de amigos, es otro formato, no vale la pena ni comentarlo. Creo que Fernando del Rincón caminó los mismos caminos que César Hildebrand, pero se aferró a algo que es muy importante, que es insistir, repreguntar. A mí me han criticado muchas veces por insistir, pero si no insistes, no queda claro qué es lo que te está diciendo el entrevistado, porque puede ser que tú no lo entiendas y el resto sí, pero si tú no lo estás entendiendo, probablemente nadie más lo está entendiendo. Le dijo varias cosas en una forma de decirlo que suena con más claridad para el resto de América Latina, pero que para nosotros los peruanos puede ser hasta chocante, ¿no? Le dijo al presidente, usted tiene un despacho alterno. Un despacho alterno. Un asunto que es gravísimo en cualquier democracia. Y cuando hacia el final de la pregunta, en este tema, más adelante, no al principio de la entrevista, sino más adelante, le dice, ¿se da cuenta que usted rompió la ley? Que es una traducción literal, creo yo, del inglés, ¿no? Que quiere decir, infringió la ley. El presidente le dice, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ni siquiera sabe que es ilegal reunirte. Dijo, no, eso hubiera sido si yo hubiera tenido una agenda oficial, pero las reuniones nunca fueron oficiales. Y le dice a Fernando del Rincón que no sabe quiénes son las personas que han ido, pero que él las saluda a todos. Entonces, si tú no sabes, o sea, tú no eres el dueño de un kiosco que vende periódicos, eres el presidente del Perú. ¿Cómo que no sabes con qué personas te reúnes? ¿No sabes para qué van? ¿Solo las saludas? Porque no tienes la menor idea de qué te están hablando ni de qué se trata y no te interesa. Dios. Qué horror. Pero vamos con un poco de orden. Sobre la relación con los medios de comunicación, el presidente Castillo empieza la entrevista diciéndole, no me gusta hablar con la prensa, a mí me gusta hablar con el pueblo. Bueno, nosotros los periodistas también somos el pueblo. Y lo que tratamos de hacer es llevarle al poder las preocupaciones del pueblo. Si un presidente no lee periódicos, no ve televisión, solamente escucha el eco de su propia voz, no está hablando con el pueblo, está escuchando su voz. Si el presidente de la República agarra un micrófono y se para frente a un grupo de gente que le ha traído un ministerio, un organismo público descentralizado para que él hable, está escuchando el eco de su voz, no está escuchando al pueblo. Uno puede estar muy disgustado con lo que escucha del pueblo, uno puede estar muy de acuerdo con lo que escucha del pueblo, pero el señor presidente no está escuchando al pueblo. Me parece que nadie le ha indicado en su entorno que justamente la prensa es la que le trae noticias de ese pueblo al que quiere servir. Y luego, inmediatamente se victimiza. No, le dice, ustedes me han maltratado durante la campaña. La campaña terminó. Él es presidente hace 6 meses. Me han maltratado. La prensa tiene una agenda. Las encuestadoras tienen una agenda. ¿No? Todos contra él. Y es terrible, porque no salía de eso, ¿no? Ahora, Fernando del Rincón le hace una larga lista de cosas que todos sabemos, pero al listarlas, yo creo que queda claro que el presidente no tiene respuesta para ninguna de ellas. Le dice él en algún momento, no, son especulaciones. Ascensos en las Fuerzas Armadas y Policiales. $20,000 de Bruno Pacheco en el baño de Palacio. Reuniones clandestinas, este despacho alterno. Licitaciones sospechosas. 60% de desaprobación. Movadef, ¿no es cierto? O sea, esta vinculación con Sendero Luminoso. Un intento de vacancia. Y le preguntan, oiga, ¿usted cree que va a terminar su mandato? Le dice, sí, por supuesto, no va a terminarlo. Son sospechas. Han pasado 200 años, dice Pedro Castillo. Han pasado 200 años. Yo soy el primer presidente rural
Yo no sé quién le ha contado también ese cuento, ¿eh? Alejandro Toledo también nació en Ferrer, ni siquiera en Cabana, nació en un anexo. Él no es el primer presidente rural, ni el primer presidente pobre del Perú, tampoco. Tremendo. Pero en fin, por supuesto, voy a terminar mi mandato. Ay, ay, ay. No soy uno más, le decía, no soy uno más que ha venido acá. Está en problemas, no hay una revelación tan clara de eso, porque claro, dice, oiga, pero el Congreso lo quiere vacar. El Congreso también tiene su agenda. Y en algún momento le pregunta, oye, ¿su popularidad? Mire la popularidad del Congreso. Claro, pero los pecados de los otros pues no te hacen santo, ¿no? En fin, lo que le dice durante toda la entrevista Fernando del Rincón es que su mandato tiene un patrón de conducta que no tiene solución. Malos nombramientos. Se rodea de gente inapropiada, inadecuada. Le pregunta por su bancada, por la bancada de Perú Libre, y dice, no, perdón, una cosa es la presidencia, otra cosa es el partido y la bancada, yo no tengo nada que ver, no me entrometo en cosas de la bancada. Es su único apoyo, su única forma de sobrevivir en esa presidencia en la que él cree que va a sobrevivir. Dice que ahí no se mete. Ya no entiendes nada, debe tener más conocido Fernando Rincón que todos nosotros, ¿no? Yo no fui entrenado para ser presidente. O sea, no responde en ningún momento por qué nombra pésima gente en algunos puestos, no se hace responsable. Dice, ellos juramentaron para una cosa y cuando no cumplieron lo saqué, pero hasta ahora no saca un montón. Hasta ahora no saca, por ejemplo, al ministro del Ambiente, que tantos problemas estamos viendo claramente que tiene, al ministro de Transportes. No se hace cargo de lo que ha hecho. Para nada, para nada. No responde por un patrón de conducta que ha quedado perfectamente evidenciado durante toda la entrevista. Nombra malas personas para cargos muy importantes en el Perú. Y esa es responsabilidad de él. Con otras personas, por supuesto, pero de él. El presidente no tiene responsabilidad política. Los responsables políticos son sus ministros, pero él designa con el primer ministro todo el gabinete. Tiene que hacerse cargo de lo que ha hecho. No fui entrenado para ser presidente. El aprendiz humilde. Es una línea argumental que la desarrolló con Hildebrand también, pero que no es creíble. Primero, no hay ninguna escuela en el mundo para ser presidente. Hay personas, sí, que aspiran a ser presidentes desde muy jóvenes y orientan su vida a una carrera política. Y estudian tal vez una carrera que les permita hacer carrera política, postular a distintos cargos públicos hasta que finalmente llegan a la presidencia de la República. Pero su preparación para ser presidentes es autodidacta, si quieren. No hay una escuela de presidentes. Pero normalmente primero se hace carrera, eres muy joven, regidor o director general en un ministerio, luego eres alcalde, luego eres congresista, candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, pierdes, finalmente llegas a la presidencia de la República. Pero habiendo tenido cargos incluso de gestión dentro de la administración pública, has gestionado algo, y si no has gestionado algo en el sector público, lo has gerenciado en una ONG o en la empresa privada. El problema con el señor Castillo no es que no haya estudiado para ser presidente, es que nunca ha gerenciado nada en su vida. Ni siquiera fue director de su escuela rural, ni siquiera. Ese es el problema, no tiene preparación para absolutamente nada, que no sea ser maestro rural. No tiene otra preparación, no pasó por un cargo pequeñito, público, nada. Fue rondero en su juventud, pero hace años que dejó de rondar.
y no tuvo un cargo de dirigencia. La única cosa que logró dirigir fue la huelga del 2017. Y ahí se hizo dirigente sindical, pero como dijo Guido Bellido, dirigente sindical muy básico. Como dijo Guido Bellido, es un sindicalista elemental, muy, muy básico. Y eso se vio en la entrevista. Eso no es culpa de todos los peruanos. O sea, tú no puedes decir que la presidencia va a seguir siendo tu escuela, porque en algún momento tienes que aprender, y eso se lo dijo Fernando Rincón. Oiga, ¿cuándo va a aprender? No, claro, va a parar, en un momento, ¿no? Va a parar. Déjenme seguir revisando mis notas, porque hay cosas acá increíbles, ¿no es cierto? Oiga, hay personas, le dice Rincón, que tienen vinculaciones con el terrorismo, lo más repudiado en la sociedad peruana. Al final le dice, sí, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero hemos limpiado, ¿eh? Hemos limpiado. Pero no menciona nombres. ¿Qué hace, por ejemplo? Y se lo dicen en orden, oiga, usted nombra a Guido Bellido como primer ministro. Pone a Héctor Béjar, a una persona que dice que la Marina inventó el terrorismo. Tiene a Iber Maraví, vinculado con Sendero Luminoso por antecedentes muy antiguos, pero está ahí. ¿Qué pasó? Ay. No me formé para político, dijo. Oye, le dice el Rincón, con toda razón, pero la política, ¿no es cierto?, es el ejercicio del poder. Todo presidente utiliza la política como una herramienta. No me formé para político. Pero voy a aprender, dijo, ¿eh? Ya basta de eso, ¿eh? Ya aprendí. O sea, un semestre de preparación. El problema es que para todos los peruanos, después de ver la entrevista, nos quedó más o menos claro que no había aprendido nada. El señor Fernando Rincón dice, oiga, pero el Perú no es su escuela para que usted aprenda a ser presidente, pues, ¿no? Hay una tendencia durante toda la entrevista a la victimización. Cada vez que está acorralado, a mí me han dicho terruco, los medios tienen una agenda, las encuestadoras tienen una agenda, el Congreso tiene una agenda, me han maltratado, nunca pensaron que un hombre rural iba a ser presidente del Perú, ¿por qué no permiten que la gente del pueblo gobierne? Pueblo, hasta el infinito. Si le quita la palabra pueblo, no hay entrevista. Le preguntaron si la presidencia le había caído sorpresa. Y Fernando Rincón fue muy cauto, pero dijo, ojo, no quiero decir que no haya luchado por ganar, por supuesto, pero lo que cayó de sorpresa, y él decía que no, pero le acababa de decir que no se había preparado para ser presidente. Porque entonces, si no era una sorpresa, ¿por qué no te preparaste pues para ser presidente? Porque claro que fue una sorpresa. Por supuesto que fue una sorpresa. Todo el Perú sabe que la única razón por la que Pedro Castillo es presidente es porque al frente tenía a Keiko Fujimori. Si hubiera tenido a cualquier otra persona, no ganaba. Pedro Castillo es hechura de Keiko Fujimori. No sé cuándo en la derecha peruana van a entender eso. Su candidata postuló 3 veces a la presidencia del Perú, con candidatos muy distintos, y las 3 veces perdió. Lo que le pongas adelante, va a perder. 3 veces. ¿Ya qué más pruebas quieren? El problema no es Pedro Castillo, el problema es que Keiko Fujimori lo necesitaba en la segunda vuelta, era el rival perfecto. Era al que ella creía que sí, a ese sí le podía ganar. Y tampoco le ganó. De ahí la pataleta, los gritos, el cuento del fraude. Pedro Castillo no tenía ninguna preparación para ser presidente. Ni siquiera Vladimir Cerrón consideraba que tuviera preparación para ser presidente.
lo puso ahí porque Vladimir Cerrón no podía postular y no puede postular porque está inhabilitado. Esa es la verdad, y por supuesto que fue una sorpresa para todos. Aglutinó el voto de la izquierda y en segunda vuelta aglutinó el voto antifujimorista que en el Perú es mayoritario. 3 veces se ha expresado el pueblo en ese sentido. No quieren a un Fujimori en el poder. ¿Qué parte? No entienden, pero en fin. ¿Qué más dijo el presidente? Porque hay más. Claro, le preguntaron por la gente. Le dijo Fernando Rincón, oiga, Ipsos es la encuesta que dijo que usted iba a ganar. Ipsos es la encuesta que después de las elecciones dijo claramente que usted había ganado. ¿Cómo que no le gusta Ipsos? Bueno, las encuestadoras tienen su agenda también. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Le pregunta de nuevo, Fernando Rincón insiste durante toda la entrevista, usted es incapaz de encontrar personas adecuadas para el gobierno. Y el presidente arranca con la ancha base. La ancha base. Este es un gobierno de ancha base. Que se acerquen. Yo les pido que se acerquen. Le preguntan de cajón por Vladimir Cerrón, que es un líder marxista, leninista, comunista. Dice, él es el secretario general del partido. Pero del partido que lo lleva usted al gobierno. Yo imagino que para un periodista extranjero es inentendible esta desvinculación entre el presidente y el partido que lo lleva al poder. Porque en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, el candidato ganador está desvinculado al partido que lo lleva al poder. Oiga, pero es el partido que lo lleva al poder, ¿no? Yo me reúno con Vladimir Cerrón como con cualquier otro partido. No tiene ninguna influencia, ninguna. Todos hacen propuestas, pero no tienen ninguna influencia. Uno de los problemas más graves del presidente a esa altura de la entrevista es que no puede hilvanar un discurso coherente. Tiene, como dijo Rincón, serios problemas de comunicación, no tiene habilidades blandas, no sabe comunicar. No solo es un manejo del castellano, que puede ser muy particular, ¿no? No es un tema del habla del presidente, porque hay muchas hablas en el Perú. Ese no es el problema es que no puede hilvanar un discurso. Él iba con unos mensajes que tenía que colocar, ¿ok? Estoy aprendiendo. La narrativa del aprendiz humilde, ¿no? Yo soy humilde, yo no sé, no estoy entrenado, no tenía idea. La ancha base, la concertación, yo llamo a todos, todos vienen conmigo, los estoy llamando pero no vienen, ¿no es cierto? ¿Por qué nadie me hace caso? ¿No? Pues yo los he llamado. ¿Funcionó? Creo que no funcionó, pero la peor parte vino después, ¿no es cierto? Ya con las denuncias puntuales de corrupción. Entonces le preguntaron por la casa hebrea. ¿Tenemos tiempo? Sí. Y la historia de Carolyn López, que sigue siendo increíble, fue más increíble ayer, porque creo que Fernando Rincón le dijo lo que todos pensamos. ¿Cómo es posible que un presidente de la República diga que una persona que no conoce haya organizado el cumpleaños infantil de su hija en Palacio de Gobierno y que toda esta planificación y su resultado le haya sido desconocida? Y Fernando Rincón le dijo una cosa que es verdad: una mujer que planifica el cumpleaños de la hija del presidente, planifica el secuestro de la hija del presidente. Es una materia de seguridad nacional. ¿Cómo es posible que Seguridad Nacional no tenga nada que decir de seguridad del Estado? ¿Dónde está la policía? Es lo mismo con la Casa Zarratea. Gente que entra, que sale, el presidente dice que no los conoce, que él no citaba a nadie, ¿no? Que la gente pasa y, bueno, pasa a saludar. Y él es cortés y saluda a todos. O es muy ingenuo, esa es la gran duda que tiene esta mañana el Perú, o este hombre es muy ingenuo, o es un sinvergüenza de marca mayor. Como que la gente pasa y entra y sale y entra y sale. Ayer alguien en Twitter ponía cosas muy graciosas, como en Palacio de Gobierno, en el patio hay un palto y hay unas paltitas bien maduritas, voy a pasar a recogerlas, a pasar mi ensalada, porque parece que todo el mundo entra y sale, porque así después. Así pueden ser pues las primeras 48 horas, ¿te das cuenta? Pero no 6 meses después. Carolyn López tiene 6 visitas a Palacio de Gobierno, 6 visitas a Petroperú,
varias visitas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque es una lobista, y varias visitas, o por lo menos documentadas un par, a la Casa Zarratea. Karelyn López va a la Casa Zarratea a visitar a una persona que nadie sabe quién es, porque el presidente no la conoce. ¿Y qué pasa? ¿Es amigo de los dueños de casa? No, tampoco la conocen. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Karelyn López en el despacho presidencial. Va y va. Dice que nunca ha hablado con ella temas de Estado. Que él no ve licitaciones, esas cosas. Pero claro, su entrada y su salida le permitía un acceso que ella después, por supuesto, podía exhibir ante terceros. Bien, yo salgo del Palacio de Gobierno cuando me da la gana. Ha dicho que nunca ha favorecido a nadie, que eso nunca se planificó, el cumpleaños, nunca se planificó. Jamás la he conocido a esa señora. Supongo que se refiere al pasado, ¿no? Porque ya el presente tiene que haberla conocido, ¿no? Jamás la he llamado, jamás la he citado, he aprendido. Señor, claro, yo no puedo ser descortés. Han podido llegar, ¿no? Dice, han podido llegar algunos. Yo lo sé, han llegado. Y así, ¿no? Ahí donde Rincón le pregunta, oiga, ¿sabe usted que ha roto la ley? Usted no puede tener un despacho paralelo, ¿no? ¿En qué sentido? Le pregunta a él. ¿Cómo? ¿Que ha roto la ley? En el sentido que no tiene transparencia su gobierno, que hay una ley que lo obliga a tener transparencia. El presidente dice, no. Ese video de Karelyn López en Zarratea, eso es editado y montado, ¿eh? Ya se va a ver en la investigación. Su madre. En fin, puedo seguir, pero creo que han tenido una muestra suficiente de lo que yo considero, y lo dije ayer, una masacre. O sea, Hildebrand desnudó al presidente en una entrevista en prensa escrita, que tiene otro formato, pero en televisión, donde la repregunta es, y la insistencia es mucho más fuerte, el presidente no puede. Alguien me dijo en la mañana, debieron haberle dado el consejo del 2017, ¿no? ¿Se acuerdan del consejo del 2017, no? Tírate al piso y ya está muerto, ¿no? Porque de verdad que no había forma. Y vamos a ver ahora, en la noche, qué pasa con esa segunda parte, para que Fernando del Rincón haya dicho, no entiendo cuál será. No, hoy día van a hablar de la política exterior del Perú. De hecho, no tengo la menor idea de cuál es. O sea, yo no lo entendí. Ya adelantó que Cuba, que Nicaragua, que Venezuela, y se lo dice a Hildebrand, preguntas de cajón, son democracias, ¿sabes? Con las que el Estado peruano no se mete, porque cada país es independiente. Vamos a ver qué le dice esta noche Fernando Rincón, promete ser mucho peor. Pero en fin, y otra también, de Mamey, le dicen, oiga, el derrame, ¿qué va a hacer? Las sanciones. Y el presidente de la República dice, va a haber sorpresas, ¿Cómo que va a haber sorpresas? Esos son procesos regulatorios, donde no hay sorpresas. Hay sanciones establecidas en la ley. Hay un marco legal claro. Tú no sorprendes, ¿no es cierto?, a los administrados. Les administras, ¿no es cierto?, la justicia administrativa que les tiene que caer sobre la cabeza. ¿Cómo que sorpresas? Ay, Dios mío. A ver, nos tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Así es, Rosa María, nos tenemos que ir a la pausa porque ya nos está esperando el doctor Manuel Pulgar Vidal, porque tenemos que ir justamente no a la sorpresa, sino a ver cómo se puede solucionar el problema grande que tenemos, cómo recuperar esas zonas, y qué mejor que el doctor Manuel Pulgar Vidal que nos pueda ayudar. Y también en la Amazonía, porque ayer tuvimos un testimonio de verdad impactante. Impactante. Volvemos. Vamos a la pausa. Y regresamos con el exministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de la red de Sodonco. Estamos en Lima con Santa Rosa, Chimbotas, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital Televisión nos pone en sus pantallas, AM Metagua en podcast en todo el Perú y el mundo, y el Facebook de Santa Rosa de Quillabamba y el canal de YouTube de Santa Rosa. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, estamos con Manuel Pulgar Vidal, abogado, ex ministro del Medio Ambiente por muchísimos años, así que tiene una amplia experiencia y además uno de los ministros que ayudó a consolidar la institucionalidad ambiental que tenemos hoy en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, muy buenos días, un placer estar con ustedes. Y quería hablar en primer término de la institucionalidad ambiental, porque una de las cosas que a mí más me ha preocupado en estos 10 días desde que ocurrió el derrame de Repsol en Ventanilla, es que no se ve un liderazgo en la comunicación, en la dirección, ¿no es cierto?, de los parámetros bajo los cuales se tiene que organizar una limpieza, en organizar múltiples iniciativas de repente muy bien intencionadas, pero que no tienen orden. ¿Cuál es la institucionalidad que tiene el Perú frente a una crisis como esta? ¿Cómo se organiza o debe organizarse el Estado peruano? De hecho, Rosa María, cuando uno piensa en la institucionalidad ambiental, hay que reconocer que hay muchos órganos, pero a su vez es importante reconocer que debe haber un liderazgo. Y ese liderazgo debiera ser ejercido por el ministro del Ambiente. Ese es su rol. Porque el hecho que haya muchas instituciones no significa que el ministro se deba ausentar y dejar a estas instituciones, que a su vez son mayormente técnicas, a cargo del problema. Tiene que haber una respuesta política, tiene que haber una respuesta bien informada, bien sustentada y que llegue al ciudadano, porque al final del día, lo importante al hacer política es que el ciudadano esté informado. Los técnicos siguen haciendo su trabajo, pero hay una figura política que informa adecuadamente y le da al ciudadano lo que el ciudadano demanda cuando elige gobernantes: tranquilidad y seguridad. Y eso es lo que no existe. Pero vamos ahora sí al detalle, corto. El Ministerio del Ambiente es el ente rector de la política ambiental en el Perú, pero distintas funciones están a cargo de distintos órganos que se les suele llamar órganos adscritos, que tienen autonomía, que incluso tienen consejos directivos, pero que responden a la política del ministerio. Uno de ellos es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya función es la de monitorear, fiscalizar, supervisar, pero a su vez es quien tiene la capacidad coercitiva del Estado, es quien impone la sanción. Pero tenemos otros órganos que en este caso del derrame no tienen por qué actuar, que es el SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que es el que aprueba los estudios de impacto ambiental, que también tiene autonomía, pero responde a la política del gobierno. Y bueno, el Ministerio del Ambiente tiene muchos otros. Tiene a CERNAM, que es quien administra la conservación a través fundamentalmente de áreas naturales protegidas por el Estado. Tenemos CENAMI, que es la meteorología, y tenemos el Instituto Geofísico del Perú. Y uno más se creó cuando yo fui ministro, que fue el de glaciares y ecosistemas de montaña. Por lo tanto, es una institucionalidad bastante bien armada. Probablemente aquello que me frustró un poco no lograr es la parte de la información ambiental. Cuando yo fui ministro, quise que pudiésemos recuperar lo que en su momento fue ONERN, que era el organismo de evaluación, porque era un gran proveedor de información técnica, de estadística y de un poco el estado de la cuestión en los ecosistemas. Creo que no es tarde, eso se podrá hacer en algún momento, espero, pero creo que es el único órgano ausente dentro de lo que es una buena estructura dentro del sector ambiente. Claro, CERFOR es el que se encarga del que se está encargando en este momento de los animales. Así es, y mucha gente debe estar preguntándose cómo un organismo forestal, que además por competencias lo forestal está en el Ministerio de Agricultura, como un organismo de bosques se encarga de fauna marina. Y es que siempre hay una frontera difícil sobre quién gestiona la fauna, y al final del día, lo que fue la conclusión en el Perú es que
tiene que ver dónde se produce el nivel de reproducción. Y como este se produce en tierra, por lo tanto corresponde a fauna silvestre, que es una competencia del organismo forestal que efectivamente se llama CERFOR. Pero si queremos ampliar un poco esto, de hecho, en un asunto como este derrame, que ha sido un desastre, tenemos a Ocinerjmin, que ve cuestiones de seguridad, y como es medio marino, tenemos a DICAPI, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, que es la Marina de Guerra del Perú, que a su vez es del Ministerio de Defensa. Entonces, hay un conjunto de órganos. Es mucha gente, pero digamos, hay un liderazgo. Pero pregunta inicial, ¿quién tiene que hacer el peritaje para determinar qué pasó? Que es algo que hasta ahora no se ha oficializado. O sea, ¿la Fiscalía o la Marina o Ambiente? Porque la empresa tiene un relato que tiene muchas inconsistencias, no parece lógico, pero en fin, ¿quién tiene que dirimir esto? ¿Quién tiene que decir, miren, esto es lo que pasó? O sea, el barco no tenía mantenimiento a la boya, o si hubo oleaje. ¿Quién es el que decide qué fue lo que pasó, en realidad? A ver, nuevamente, Rosa María, cada uno en el ámbito de su competencia. Entonces, si se trata de esta zona multiboya número 2, donde estaba descargando este buque de bandera italiana, este buque tanque de bandera italiana, el tema de la seguridad en esta manguera, en la válvula, en la boya, es una tarea propia de Ocinerjmin, porque como te decía, ellos son los que ven el tema de seguridad. El tema del derrame en sí, ya de la parte ambiental, es una competencia de OEFA. Pero cuando tú hablaste de la Fiscalía, también hay que distinguir que hay cuestiones que tienen que ver con lo administrativo. Ahí ingresan las entidades del Poder Ejecutivo como las que he descrito, pero también hay responsabilidades que pueden ser civiles o ambientales que corresponden ya al sistema judicial del Perú. Y por lo tanto, ahí tiene que haber una intervención de la Fiscalía, pero para esa determinación, donde obviamente también van a tener que investigar y descubrir las causas de este desastre, que, como tú lo has señalado, deja muchos vacíos. Incluso la entrevista que le han hecho al presidente Repsol deja muchos vacíos por lo incompleta, por lo medio truco que algunas de sus respuestas tienen, pero a su vez porque la evidencia te muestra absolutamente lo contrario a lo que él señala, e incluso algunas falsedades que espero tengamos tiempo de tratar en esta entrevista. Vamos a centrarnos un momento ahí. Lo que no entiendo yo, y usted tiene más experiencia que yo, estos buques tanque, ¿no es cierto?, llevan algunos hasta 1 millón de barriles, 800.000 barriles, grandes cantidades de crudo. Yo presumo que hay, digamos, un botón de emergencia en el cual uno puede parar el bombeo. Que se te escapen 6.000, claro, ¿cuántos minutos demora vaciar 6.000 barriles de ese tanque? Eso es bien que nadie nos ha dicho. Nadie nos ha dicho eso. Es bien interesante, Rosa María, porque de una u otra manera la respuesta está en el propio plan de contingencia de Repsol, que además lo que deja en evidencia es que ellos no han tenido los cuidados, sabiendo que es justamente en esta zona de la multiboya 2 donde puede producirse el derrame de mayor magnitud. ¿Por qué? Primero porque en esta zona multiboya 2 solamente pueden acoderar es un decir, conectar la manguera, grandes buques tanque de mayores a 120.000 toneladas, como efectivamente este de bandera italiana. Y su descarga se hace a través de un sistema de mangueras de mucho diámetro, las mangueras de 34 pulgadas de diámetro. Y estas mangueras de 34 pulgadas de diámetro conectadas a la boya pueden producir, de acuerdo al plan de contingencia Repsol, un nivel de derrame que podría llegar, y ellos lo califican como que el peor escenario de descarga, de 17.000 barriles. ¿Por qué? Porque estás hablando de una gran manguera con una gran presión, pero eso sí, 17.000 barriles en 1 hora. Por lo tanto, 6.000 barriles, si a su vez esta fuera la situación, significa que por lo menos por 20 o 25 minutos ellos no han tenido ningún control, con lo cual se desvirtúa lo que ha señalado el presidente Repsol, que dice que en 7 minutos ya tenían una información y empezaron a actuar. Eso no puede ser posible. No puede ser posible. Hubiera sido 1.400 barriles, que es un desastre también, pero de hecho el derrame más acotado. Entonces, esto significa que por 20 a 30 minutos nadie se ha dado cuenta, y lo más probable es que los equipos de seguridad
personales y equipos, además, físicos, no han estado en su sitio. Y acá vinculo un poco a la entrevista que le ha hecho César Hildebrand al presidente Castillo. Lamentablemente, Rosa María, el Estado se puso en cuarentena y la empresa privada, en este caso, se puso en cuarentena. Y si bien es cierto, ha sido bueno que nos concentremos en la salud, nunca debemos descuidar situaciones de esta naturaleza porque estamos hablando de actividades altamente riesgosas y de potenciales contingencias que son muy dañinas para el ambiente y para la salud. Ese dato de los minutos es el dato central que nadie está diciendo. O sea, yo me puede romperse una manguera, ok, pero yo tengo un botón de emergencia que aprieto, paro la válvula y ya no boto una gota de petróleo más porque estoy mirando lo que está pasando. Si han pasado 20 minutos, no he estado mirando, pues. Ese es el tema central. No he estado mirando en los dos puntos, porque ten en cuenta que la boya es un conector. La manguera va a una boya y la boya está conectado también a través de un sistema de transporte a el almacenamiento. Por lo tanto, cuando se ha roto el almacenamiento, tiene que haber percibido que la presión y la llegada del hidrocarburo bajó. Y inmediato preguntar al buque, ¿qué está pasando? ¿Estás bombeando? Sí, estoy bombeando. Bueno, yo lo estoy recibiendo. Paremos. Aquí hay un problema serio. Se está perdiendo el petróleo en algún punto en el intermedio. Por eso es casi como... Sí, llenas un balde y vacías el otro balde, ¿no? Ahora, hay otra cosa que dijo el CEO de Repsol que es muy extraña. O sea, o no saben hacer su negocio o yo no entiendo nada. Dice que no sabe cuánto petróleo han perdido. Perdón. ¿Cuánto tienes en el tanque receptor? ¿Cuánto queda en el barco? Es una resta. Así es, porque si no, no sé cómo están vendiendo. Están haciendo un pésimo negocio. Se les va no saben dónde está el petróleo. Es una resta, por el amor de Dios. O sea, ¿cuánto tienes en el barco? Como decía yo ayer, eso es un problema de caños. Simple, de lo que hacíamos en el colegio. ¿Cuánto tienes en el barco? ¿No es cierto? ¿Cuánto tienes en el tanque? Entonces, ¿cuánto salió por el desagüe este? Y así sí sabes cuántos son. Definitivamente. Es absurdo no saber eso. Claro, y todo eso tiene un reporte. Porque yo tengo que saber cuánto he recibido. Y el barco tiene que saber cuánto tiene. Así es. Pero déjame complementarte algunas otras inexactitudes, Rosa María, en relación a las afirmaciones del presidente de Repsol. Lo primero, señalar con absoluta equivocación que los hidrocarburos no contienen metales pesados, eso es absolutamente falso. Que los hidrocarburos no se hunden, eso es absolutamente falso. Y que por lo tanto, de acá a febrero limpias y todo está listo, eso es absolutamente falso. Pero mira, yo he estado leyendo mucho y siempre lo hago, me interesa conocer la parte más técnica del asunto. En cualquier página donde tú miras derrames de hidrocarburos, te dicen más o menos cuál es su comportamiento. Y entonces hay dos procesos que se producen. Bueno, de hecho la dispersión es uno de los comportamientos de un petróleo derramado. Quizás debo empezar diciéndote que cambia mucho el comportamiento en función a qué combustible es. Si es gasolina es muy distinto a si es petróleo crudo, que tiene otro comportamiento en superficie marina. Y es bien interesante porque siempre en combustibles ligeros se puede producir un proceso de evaporación que no se produce al mismo nivel en petróleo crudo. Es absolutamente distinto. Pero hay un proceso que es el más interesante que desvirtúa lo que dice el presidente de Repsol, que es el proceso de emulsificación. Es cierto, el petróleo por un tiempo, por peso específico, se queda en la superficie. Además, es bastante visible. Es una cuestión oleaginosa, aceitosa, oscura, que está en la superficie por un tiempo. Pero conforme va pasando el tiempo y por la propiedad del agua, se va asociando el agua en un 80% con el hidrocarburo y forman una emulsión. Y ya por peso específico, porque ya se le incorporó agua, esto empieza a profundizarse. Los petroleros llaman a eso la crema de chocolate o mousse, eso tiene un nombre. Y se decanta y termina en el fondo marino, en especial en las algas, y las contamina muchas veces irremediablemente con algo que vendría a ser una suerte de alquitrán. Por lo tanto, es tan importante el trabajo inmediato, porque lo que hay que evitar es que este proceso de emulsificación es el problema central. O sea, si tú contienes de inmediato y limpias, se puede limpiar. Pero si tú esperas 2 semanas, ya no se puede limpiar. Ese es el problema de esto, que la gente no entiende. Sí se puede limpiar, pero tienes que hacerlo de manera urgente, con un liderazgo claro, con un plan claro, utilizando, o sea, le preguntan
al CEO de Repsol, oiga, están usando las bacterias, todo lo que hay que poner en el agua. Estamos esperando que OEFA nos dé permiso. Eso es Pero ya absurdo. había Eso es absurdo. absurdo. ¿No? O sea, que su plan de contingencia sujeto, o sea, no tiene nada de posibilidad de ejecutarse si es un plan sujeto a autorizaciones posteriores que lo único que pueden hacer es postergar su ejecución. Eso me pareció absurdo. Absurdo, oiga, pero si usted tiene que hacer esto rapidísimo, porque mientras más te demores, ahí sí las consecuencias pueden ser catastróficas para siempre. Así Si es, lo y mira, haces... déjame agregarte Sí, un tema más en el comportamiento del petróleo, y es bien interesante. Entonces, este petróleo que se está dispersando y que tiene todos estos procesos que, como te dije, una parte menor en el petróleo crudo se evapora, fotooxidación, también está el tema de la emulsificación y está el tema de la decantación, hace que si solamente se produjeran estos efectos, el petróleo puede reducirse en un tiempo, porque siempre se habla de días a semanas, a la mitad. Pero ¿qué ah, ocurre? Que se empieza a asociar con arena y se empieza a asociar con agua, y entonces, más que reducirse, se multiplica por 3. ¿Por qué? Porque ahora ya lo tienes asociado con otros componentes que además tienen distinto peso específico y que por lo tanto van a comportarse de una manera distinta en el ecosistema. Ya no es tan solo petróleo. Es petróleo asociado con sedimentos, o es petróleo asociado con agua, o es petróleo todavía en estado en sí, claro. y todo eso multiplica por 3 el volumen de lo que derramaste. Entonces, mientras más rápido limpies, más puedes evitar esta situación que es un efecto natural de comportamiento del petróleo en superficie marina. Ahora, ¿por qué no tenemos un reporte de la autoridad? No digo de la empresa, porque la empresa podríamos no creerle, porque ha mentido, ha dado información falsa. ¿Por qué no tenemos un reporte de la autoridad que nos diga cuántos barriles ya se recogieron? Eso es lo absurdo, porque cuando hubo la conferencia de prensa, a mí me sorprendió que la jefa, que además es interina de OEFA, diga, le hemos pedido a la empresa un informe detallado de equipamiento y bla, 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 y progreso en sus trabajos. Y yo decía, oye, yo como ciudadano no espero que tú me digas eso. Yo espero que tú me des la información porque tú la has verificado. Entonces luego sale la empresa a decir, tengo 3 skimmers, tengo 12 o 3 embarcaciones mayores, tengo 30 menores y tantos metros de vallas de contención. Pero la pregunta es, el Estado ha confirmado, primero, que ese es el equipo adecuado, el Estado ha confirmado que están haciendo las actividades con el mayor esfuerzo posible, dada la tecnología disponible, y fruto de ello, el Estado, ¿qué información me puede dar de cómo se va a progresar y en cuánto tiempo vamos a poder tener la limpieza? Y luego, Rosa María, porque ese fue otro de los datos inexactos del presidente Repsol, es la remediación. Porque la limpieza es una cuestión estética, y esta es una palabra que ayer utilizaba el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría. Esa es la parte estética. Pero la remediación es un tema de meses. Es bien interesante. El plan de contingencia de Repsol, o de muchos años, dice que la degradación final dura meses o años. Claro, porque ahí tienes que introducir especies nuevamente, crear un hábitat amable. Ahora, se hace la bahía, digamos, Alaska, con el Epson Valdez, que fue una catástrofe espantosa, se demoraron más o menos 3 años en tener todo listo y tener programa de remediación en marcha. Ahora, 10.000 voluntarios, gastaron varios billones de dólares en la limpieza. O sea, hubo un esfuerzo muy grande en Alaska y se limpió. El Golfo de México, se puede pescar en este momento y consumir pescado, pero tiene que haber no solamente el pago que tiene que hacer la empresa, sino un liderazgo para poderlo hacer. Y a mí lo que me preocupa es que no le puedes pedir a la empresa, que es la infractora, ¿no es cierto?, que ella dé la información y que ella lidere, cuando ella es la que tiene que cumplir lo que el Estado, la autoridad, le dice que tiene que hacer. Es una cosa de locos acá. Sí, y eso no se está produciendo. Y definitivamente no se está produciendo. Quieren que la empresa lidere cómo ella misma va a arreglar el desastre que ella ha producido. No, pues, ella está castigada, ella tiene que limpiar, pero tiene que hacerlo. No solo castigada, sino que a su vez Rosa María tiene un bajísimo nivel de credibilidad debido a su propio comportamiento. O sea, claro, es la empresa, porque si tú tuvieras una empresa que tiene una contingencia, maneja con transparencia la contingencia, actúa
la evidencia te muestra que está haciendo su mayor esfuerzo. Le puede ocurrir a cualquier empresa que se produce una contingencia, probablemente su nivel de credibilidad es el adecuado y tú le crees y dices, bueno, qué bien, sigue haciendo el esfuerzo, igual el Estado siempre tiene que estar presente. Pero acá, toda la información, lo único que ha generado, en realidad, toda la falta de información, lo que te ha generado es una credibilidad cero. No te creo porque no comunicaste a tiempo. No te creo porque cuando comunicaste, mentiste. Dijiste 0,16 barriles y 2,5 metros cuadrados y lo que tienes son millones de metros cuadrados dispersos ya hacia la costa norte del Perú, ¿no? Y a su vez es evidente que no hiciste la contención debida porque esto no se debió haber producido. Porque, a ver, te pongo este dato. En uno de los comunicados de Repsol, ellos dicen que de inmediato se dispuso de buzos, ¿no? Para que hagan una evaluación submarina. Sí. Entre el tema del tanque, que ya hablamos, oye, no está llegándome al tanque, ¿qué está pasando? Paremos. Y los buzos, de inmediato se ha debido descubrir el nivel de la falla, porque estamos hablando de una hora en donde todavía hay bastante iluminación, estamos en pleno verano, no hay un tema, eso no es muy profundo, estamos hablando de no, además de la posibilidad de saber, claro, qué está pasando de inmediato. Y además hay que dar un dato adicional. O sea, yo tengo un testigo directo que ha estado en uno de los veleros ese día y no había viento. No había viento y el agua estaba súper calmada. O sea, tenía las condiciones para poder meter buzos y hacer realmente una buena investigación. El agua estaba calmada y no había viento, no había una gota de viento. Has podido cercar perfectamente el petróleo. A diferencia de otros mares mucho más hostiles, ¿no es cierto? El mar estaba absolutamente calmado para poder cercar. Y no cercaron. Eso es lo que es increíble. Eso es lo que es increíble. Pero incluso, Rosa María, pongámonos en el supuesto que la información de Repsol, donde muestra además este gráfico sobre comportamiento del mar en ese momento supuesto del derrame, vamos a suponer que ese gráfico y que efectivamente la causalidad entre este oleaje anómalo y el derrame existiese. Si tú ves el gráfico, el nivel de diferencia de elevación o incluso baja del nivel del mar, ¿no? Esta anomalía es de 0,5 a 1 metro. O sea, ni siquiera tuvo un efecto en la línea de costa, que sí hubo un poco en Paracas, en el Chaco, donde se salió, como muchas veces ha salido cuando hay un maretazo. Claro. Si una empresa que está manejando un buque tanque de más de 120.000 toneladas con una manguera de 34 pulgadas de diámetro no puede tener un comportamiento adecuado con un levantamiento o baja de 0,5 a 1 metro, estamos en problema. Porque definitivamente está mostrando que no tiene la capacidad para gestionar este tipo de descargas de alto riesgo si se produjese una situación solamente por ciclo lunar o por vientos, claro, que tantas veces se produce en la costa peruana de anomalías. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esto no ha pasado antes con Repsol en la descarga de Ventanilla? Hace años, o sea, primero Petroperú y después Repsol, 50 años de la refinería prácticamente, creo que más. Y nunca ha pasado, porque el diseño de la refinería es ese. Recibe es ese. Han habido algunos derrames, pero muy pequeños, probablemente la válvula mal conectada, pero nunca uno de esta magnitud frente a una situación que uno no puede considerar de absoluta normalidad, ¿no? Este es un oleaje que naturalmente se presenta. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en Lima sin gas? Porque en Paracas, claro, en el sur, se cierra, ¿no? Ahí está la planta de fraccionamiento que trae el gas de camisea y luego te traen los balones del gas propano. Se cierra todo. Se cierra porque hay un maretazo, ellos saben cómo comportarse frente a una anomalía en las mareas y por lo tanto se cierra y hemos sufrido escasez de gas en esos momentos. Se ha hablado incluso de tener un almacenamiento más cerca de las costas de Lima para evitar esta dependencia frente al comportamiento del mar. Esto es algo absolutamente previsible, pero además Rosa María está en su plan de contingencia. Pero por otro lado, entendamos sí que Repsol no va a cambiar su versión, y acá hablemos como abogados. Ellos se hundirán en el mástil de la causalidad entre el oleaje anómalo y el derrame, porque saben lo que se les viene. Y están preparándose claro, para los procesos. Entonces, lo que ellos quieren es plantear la famosa fuerza mayor. Esto claro, fue irresistible y, por lo tanto, es un acto. Las palabras eran hechos de Dios o actos del príncipe, ¿no? Acto de Dios, acto de Dios. Es un acto de Dios que no es atribuible a mí, ¿no? Entonces, claro, a ellos no los vamos a cambiar.
no los vamos a cambiar, se hundirán en el mástil, seguiremos teniendo gerentas de relaciones institucionales diciendo lo mismo, porque saben que están pensando no en el presente, sino en el futuro judicial y administrativo en su defensa. Pero la evidencia dice lo contrario, ¿no? La evidencia dice que ha habido absoluta negligencia y absoluta incompetencia en el manejo de este desastre. Eso es evidente. Ahora, yo quería, antes de pasar a la remediación y lo que puede demorar, hablar un momento de lo que ha pasado en la selva peruana. Ayer tuvimos un testimonio muy interesante de lo que pasó en Puninico en el 2014. Y debe recordarlo bien, porque en esa época usted era ministro, ¿no? Así es, sí. Y cómo esta población ha ganado una acción ante la Corte Interamericana, pero hasta ahora, digamos, no ven los resultados que ellos esperan en cuanto a limpieza, siquiera, y remediación. Y lo que dicen también es que, siendo sabotaje en muchos casos, no hay una sola persona detenida, investigada, menos sentenciada. Es decir, no hay justicia, no hay ley, y la cosa sigue ahí. Estamos hablando, me decía nuestro informante, director de una radio en Iquitos, que entre lo que pasó en Puninico y lo que pasó en San Pedro, que son el mismo año, el 2014, son más de 7.000 barriles. O sea, es una cosa gigantesca a la cual ni la prensa, y me incluyo, ni las autoridades de Lima le prestaron mucha atención. ¿Qué pasa en la selva? Que es mucho más difícil, eso sí, es mucho más difícil limpiar y remediar. Pero ¿qué pasa en la selva? A ver, el caso de la selva tiene distintos momentos históricos y distintas situaciones. A los que peinamos canas deben recordar que cuando se descubrieron los yacimientos de la Amazonía, estábamos en un gobierno militar, esto debe haber sido los años 70, 70 y algo, y Petroperú, ¿no? Descubre, ¿no?, este yacimiento famoso llamado Trompeteros. La imagen y la foto de los diarios en ese momento era un grupo de trabajadores celebrando, porque hasta ese momento el petróleo era costa norte, ahí estaba acotado el petróleo, siempre explotábamos en la costa norte desde 1863. El Perú fue el segundo país del hemisferio en explotar petróleo después de los Estados Unidos. Todo esto se paró por la Guerra del Pacífico y volvimos en 1902 o 1903 nuevamente a explotar estos pozos, pero todo estaba en la costa norte y había el problema político histórico con la International Petroleum Company y el famoso yacimiento de La Brea y Pariñas, pero no teníamos evidencias de petróleo en la Amazonía. Por lo tanto, se hizo esta exploración y se descubrió este famoso pozo de Trompeteros. Y la imagen es trabajadores con la válvula abierta bañándose en petróleo. Bañándose en petróleo. Bañándose, y uno ve la Amazonía y uno ve la salida a la válvula abierta y los trabajadores adelante, y probablemente todo se celebró, porque la mirada ambiental no existía a esa altura y todos estábamos más contentos de haber descubierto petróleo que preocupados del problema ambiental que eso podía causar. Entonces, no estoy justificando las cosas porque voy a ir en orden en la historia que tengamos problemas ambientales hoy, pero quiero sí poner a los oyentes y televidentes en el contexto. Entonces, a lo largo de todos esos años, de los 70 a los 2000, el comportamiento ambiental de las empresas dejó mucho que desear o fue bastante irresponsable, para ser más claro. Yo he visitado estas zonas de la Amazonía. Dejaban, Rosa María, no solo, o sea, cuando había petróleo que se derramaba, simplemente lo metían bajo tierra unos pocos centímetros, porque finalmente la Amazonía siempre cubre, ¿no? Pero tú metes un palo y ahí está el petróleo depositado décadas. Dejaban su maquinaria, la cantidad de maquinaria oxidada, dejaban sus campamentos, y estos campamentos no se cerraban adecuadamente como hoy día, en cambio es una exigencia. Entonces, en la Amazonía, y por otro lado, los niveles de asistencia para poblaciones que han vivido siempre en condiciones de extrema pobreza, incluso sin agua, eran la otra cara de la misma moneda. Entonces, comportamientos ambientales irresponsables y condiciones sociales paupérrimas para las poblaciones que ahí habitaban. Entonces, ha habido un problema de contaminación histórica y de acumulación, pero a su vez, Rosa María, en ese entonces una penosa ausencia de reglas sobre responsabilidad y sobre cierre de instalaciones petroleras. Eso no existía. Los peruanos tenemos que recordar que las normas ambientales empiezan fundamentalmente el 90 con el Código del Medio Ambiente
y a partir de ahí, el año creo que 93, con los primeros reglamentos ambientales, el primero de minería, luego de hidrocarburos, y recién ahí empieza el desarrollo normativo. Todo lo que ocurrió antes, desde el descubrimiento de trompeteros hasta ese momento, fue absoluta irresponsabilidad y arrojar los. Pero vamos más adelante. Luego ya vienen temas como el de Cuninico, en donde hay dos razones. Una absoluta ausencia de manejo del oleoducto, ¿no? Alguna vez hablé con este ingeniero que era realmente una gran persona, valioso, Juan Inchaustegui, amigo de muchas personas, y Juan me decía, mira Manuel, el problema del oleoducto norperuano es que se creó con una tecnología que no prevé la oxidación, la corrosión. ¿Por qué? Porque no se le puso las capas que hoy día se le pone internas al oleoducto, porque se pensó que si estaba lleno, porque se pensaba que siempre iba a estar lleno, la ausencia de oxígeno en este transporte evitaba la corrosión y por lo tanto no se usó esa tecnología que ya estaba disponible. Pero ¿qué ocurrió? Luego declinó la producción de petróleo, el oleoducto maneja muy por debajo incluso de la mitad, bastante menos de transporte de petróleo, y las condiciones en la Amazonía han hecho que se corroa. Más la ausencia de mantenimiento han hecho, porque tenga en cuenta, Rosa María, también que pueden haber muchos operadores privados en lotes, pero el oleoducto sigue siendo el Estado, ¿no? O sea, no hay un oleoducto y el Estado siempre ha sido muy irresponsable en su manejo. Por lo tanto, gran parte de estos accidentes, creo que incluso el de Cuninico, pero tendría que verificarlo, no lo tengo en la cabeza, fue fundamentalmente por corrosión. Y cuando yo fui ministro, yo demandé a Petroperú, incluso en una sesión de la Comisión de Ambiente del Congreso, y el presidente de Petroperú en ese entonces dijo, es verdad, no se le ha hecho mantenimiento, creo que dijo hace 15 años, y lo señaló expresamente y sin ninguna duda. Entonces, los problemas en la selva se han producido por un tema de corrosión y falta de mantenimiento y por un tema efectivamente de actos vandálicos de terceros que ven una manera de obtener compensaciones temporales, pero que para sus condiciones de vida a veces pueden ser suficientes. Por lo tanto, ahí hay dos efectos y efectivamente no hay proceso. Pero cuando se produjo lo de Cuninico, tuvimos una intervención masiva, varios ministros, y además hubo otros derrames, y ahí vino la declaratoria de emergencia de las 4 cuencas, famosa declaratoria de emergencia. Me acuerdo que el ministro Tejada llevó hospitales de campaña y se hizo todo un plan que incluía la provisión de fuentes de agua y se llevó unas plantas de potabilización móviles para comunidades, pero mucho de esto, Rosa María, se detuvo, lamentablemente se detuvo. Yo hace poco le pregunté a una autoridad actual del Ministerio del Ambiente cuál era la situación de las plantas de agua, y me dijo, algunas están inactivas por falta de mantenimiento, ¿no? Algunas nunca llegaron. Entonces, un plan que yo creo que estaba bien armado. Doctor, Cuninico toma agua del río. Eso es lo que me dijeron ayer. Toma agua del río. Y definitivamente nunca se debe tomar agua del río, ¿eh? Nunca. Uno cree que los ríos son prístinos. No son prístinos. Los ríos tienen metales pesados porque incluso muchas veces hay condiciones. El Ministerio de Salud no les ha llevado ni siquiera un filtro. Así es, ¿no? Entonces, todas sus necesidades se toman del río. ¿Y qué pasa? Me dice, en muchos casos se enterró el petróleo, pero cada vez que sube el río en la época de la subida de las lluvias, aflora nuevamente y nuevamente se lo vuelve a llevar. Y esto pero vamos a un tema más, Rosa María, que es el más triste de la historia. Ten en cuenta, y no recuerdo qué lote es este, fue de la Occidental y luego pasa a Pluspetrol. Debe ser el 192. Ahora estoy un poco alejado después, pero debe ser el 192, que ahora quieren que lo aproveche Petroperú. Cuando Pluspetrol asume la responsabilidad ambiental de su antecesor, pero cuando Pluspetrol se quiso ir, estamos hablando de Pluspetrol Norte, porque hay que reconocer que es la misma empresa, pero tiene dos figuras jurídicas, en el norte y en Camisea. Ellos querían retirarse sin un plan de cierre. Cuando yo fui ministro se lo impedimos, pero lamentablemente Rosa María luego lo autorizaron. Y Pluspetrol se ha ido del Perú, ya cerró su operación Pluspetrol Norte, sin ningún plan de cierre, o con un plan de cierre que no ejecuta, y por lo tanto aquello La información que yo tuve en su momento, antes de que salieran, era que las multas que los habían obligado a pagar excedían el precio de la empresa. Entonces, no tenía ningún sentido continuar con la operación. Pero no creo, Rosa María, porque las multas que puede imponer el Estado, primero, el Poder Judicial no creo que haya puesto indemnizaciones tan altas,
y las multas que puede imponer el Estado, en el caso de OEFA desde el año 2014 aproximadamente, son de 30.000 UITs, pero este caso de Pluspetrol queriendo retirarse es de un poco antes, y Puninico debe ser un poco antes de que se elevó el monto máximo de multa. Y la multa de Ocinermin, que siempre he considerado ridícula, ¿no? Y que nunca han querido actualizar, su monto máximo de multa es de 600 UITs, que es un sencillo que promueve la impunidad. Nunca han querido actualizarlo. Yo no creo que tenga que ver con multa. En todo caso, claro, lo que ellos discutían era, ellos querían excluirse de la responsabilidad del pasado. Ellos querían negar la responsabilidad que correspondía a la Occidental cuando ellos, nuevamente, claro, que ya no estaba. Operadores, estoy seguro que no, pero querían excluirse de la responsabilidad de quienes lo habían antecedido en la operación. Entonces, claro, tienes un problema de un grupo social no atendido, pero a su vez tienes un problema de una remediación no producida. Entonces, ahí está esto. Ahora, si es así y es tan caro remediar y el Estado no remedia, eso se va a quedar así para siempre porque nadie va a querer invertir para remediar lo que hicieron empresas que estuvieron en el pasado. Entonces, la situación de la gente solo va a empeorar. Así es bien interesante lo que estás planteando porque siempre hay algunas opciones, ¿no? Yo sé que la minería es distinta al hidrocarburo, pero los planes vinculados a remediación de pasivos ambientales mineros establecen las normas algunos mecanismos bien interesantes. Por ejemplo, que sin responsabilidad, un nuevo operador responsable que ve este pasivo pueda asumir el pasivo sin que el Estado le ponga una responsabilidad, porque no ha sido de él, ¿no? Y que con lo tanto puedan, por responsabilidad social, hacerlo, ¿no? Incluso también que tú puedas hacer que un tercero, porque está interesado en el pasivo que todavía puede tener algún nivel de metales, pueda hacer, ¿no? Tratar este pasivo. Entonces, eso se puede en minería, pero en hidrocarburos no se puede. Sí, pero es que también hay un primer paso que costó mucho trabajo, identificar cuáles son estos pasivos ambientales de hidrocarburos, ¿no? Porque tienes que identificar efectivamente cuáles son estas zonas afectadas. Y la remediación va a tener que hacerla el Estado y en el caso de empresas que sean identificables. Sí, a mí, ayer nuestro entrevistado nos dijo una cosa que es una gran verdad. O sea, ¿por qué el Estado peruano gasta 5.000 millones de dólares en una refinería en Talara y no arregla el oleoducto? O sea, tiene que arreglar el oleoducto primero. Necesita el overhaul completo, que es prácticamente volver a hacer el oleoducto. Y de paso, remediar todo lo que el oleoducto ha generado. O sea, no tiene sentido gastar en una refinería si no arreglas primero lo que has destrozado. Así es. No sé, ya se hizo. El oleoducto es un oleoducto bastante obsoleto, con bastante ausencia de mantenimiento y que seguirá dando problemas. Ahora, curiosamente, cuando yo era ministro yo me peleaba mucho porque yo trataba de decir la verdad. Esto ha sido falta de diligencia en el mantenimiento. Pero desde que dejé de ser ministro se acabó la falta de diligencia del Estado. Ya todo era acto de tercero. Déjame decirte, Rosa María, yo no creo que justo el 2016 que yo dejé de ser ministro todo cambió y ahora todos son actos vandálicos de tercero. Curiosamente nunca más hubo falta de mantenimiento. De hecho, ese oleoducto necesita mantenimiento. De hecho, ese oleoducto muestra condiciones de corrosión y de hecho se producen derrames por esta situación de corrosión. Pero lamentablemente ahora todo se atribuye a terceros que, como tú dijiste, curiosamente nunca se identifican, nunca se inician procesos y nunca hay nadie en la cárcel. ¿No será que en algunos casos efectivamente no existe este tercero, sino que el oleoducto se quebró? Porque además el oleoducto, Rosa María, yo no sé si tú lo has visitado, pero hay en algunos lugares, muy pocos, de hecho en las zonas más secas, donde se entierra. Pero en la mayoría de sitios de la Amazonía está colocado en unos soportes, ¿no? A forma externa. Claro, y por lo tanto cualquier desplazamiento de tierra, que es normal en la Amazonía, que tiene una dinámica especial en el suelo, porque además hay mucha lluvia, se hunde y se quiebra, porque más aún si estás expuesto ya a corrosión, el material es bastante más frágil. Entonces, no, porque además, lo que nos decían ayer, hay zonas donde los árboles simplemente se comen el oleoducto, porque la selva avanza, la selva no para. Entonces apretan los tubos del oleoducto, entre árboles. Entre árboles se cae una rama y lo rompe, efectivamente. Hay muchas condiciones de esta naturaleza. Pero volviendo al tema de Repsol, es bien interesante que, por otro lado, en el oleoducto, cuando se produce un quiebre, ¿no?
la gente de seguridad de las estaciones de bombeo, porque hay muchas estaciones de bombeo en el camino, Claro. de inmediato cierran las válvulas. Por lo tanto, lo que intentan es acotar el petróleo derramado y no permitir que se produzca un derrame como en yo sé que es otra condición en el mar, de 6.000 barriles por una desconexión. Eso es de locos, ¿no? Ahora, regresemos a la costa y a la remediación. Yo le decía, el Golfo de México, Alaska, implica un trabajo, o sea, bien esforzado, pero todo depende, lo que a mí me ha dicho todo el mundo es que si no limpias, o sea, si no haces la limpieza inmediata, tus planes de remediación pueden cambiar muchísimo. Y el problema es que aquí no se ha querido limpiar. Yo por decir que se puede limpiar, por favor, me han crucificado, pero que se puede limpiar. ¿Por qué no se quiere limpiar? Porque hay esta cosa por un lado un negacionismo, ¿no? Ya no hay nada que hacer, esto es irremediable, todo ha sido destruido. Y por otro lado aquí no pasó nada. Entonces tenemos en esto dos actitudes un poco enloquecidas cuando todos estamos viendo lo que está pasando. Mira, probablemente, Rosa María, lo que está pasando es que hay carencia del equipamiento suficiente y la tecnología más apropiada para proceder con mayor velocidad a la limpieza, porque estamos hablando, ya no sé en cuántos millones de metros cuadrados, vamos, hoy día en la mañana escuché que hablaban de 7, o sea, pasamos de 1.7 a 3 y ahora 7, es un dato, pero en todo caso ayer fue muy interesante, tú lo debes haber visto la foto del Perusat 1, la Sí, foto claro. de nuestro satélite, la magnitud es impresionante, incluso ya no solamente está pegado a nuestra costa, hay puntos en que está ya bastante atrás, hacia la parte de alta mar. Por lo tanto, estás hablando de una extensión que probablemente requiere mucho más equipamiento del hoy día disponible. Pero no solo eso, sino mayor tecnología. Porque cuando se derrama petróleo, las tecnologías disponibles son de distinta naturaleza. Pero vamos a una que es la famosa desnatadora, que es la más lógica porque efectivamente en un inicio el petróleo está en la superficie. Hay de distinta magnitud, de distinto tamaño, para decirlo, para distintas magnitudes de derrame. Cuando la empresa habla de 3 skimmers, y por eso es que me gustaría escuchar al Estado, no sé si esos 3 skimmers sean suficientes para 7 millones de metros cuadrados. Lo más probable es que no. Lo eran el 16 de enero, el 17 de enero, pero hoy día es día 10. Día 10. El día 5 podías limpiar, pero el día 10, pues ustedes hasta la alta mar. O sea, ya es una cosa claro. Y volvamos a la remediación. La remediación en derrames de petróleo, Rosa María, está vinculada también a las características del ecosistema que has afectado, porque el mar tiene distintos comportamientos en función a los distintos ecosistemas y las distintas condiciones naturales de ese ecosistema. Para empezar, de hecho, mareas y vientos es lo primero que influye. Pero también, ¿cuál es la condición de la biomasa? ¿Cuál es la condición del fondo marino? ¿No? ¿Cuál es la condición de la costa? ¿Cuál es la condición del oleaje que se puede llevar rápidamente aquello que ya se depositó en las arenas? Y por eso te decía que hay una proyección siempre de que el volumen original derramado se multiplica por 3 porque empieza a unirse con los sedimentos, la arena que vuelve al mar, o empieza a emulsionarse con el agua. Entonces, la labor de remediación pasa por la limpieza, obviamente, esa es la inmediata, y también en los roqueríos altos, los roqueríos bajos, o sea, me refiero a los acantilados, tiene que ver con su inclinación y cómo ahí tienes que utilizar, dependiendo del ecosistema, mangueras de alta presión a distinta temperatura en función a qué ecosistema, pero también esa tecnología ya no es tan eficiente cuando pasa mucho tiempo, porque el petróleo ya se secó y se convirtió más en una brea, se pegó a la roca y es mucho más difícil sacarlo, ¿no? Entonces, la tecnología varía en función al ecosistema y también en cuánto te estás demorando y cuál es el comportamiento del petróleo dispersado. Pero tiene que ver mucho con la evaluación del ecosistema en sí, la biomasa y la fauna marina y el ecosistema del fondo marino. Porque claro, eso es el que quieres remediar, ¿no? Claro, si lo que vas a tener es alquitrán en el fondo, de hecho le estás generando un nivel de afectación que probablemente sea ya irreversible. La literatura sobre petróleo te dice que nunca, y esa fue otra gran mentira, no hay nada que no se pueda remediar. Mentira. Hay un nivel de afectación imposible de remediar,
Y por eso uno de los grandes problemas de los océanos a nivel mundial, hoy día en especial en las zonas de transporte de buques tanque, es petróleo emulsionado en el fondo marino en forma de alquitrán en miles de toneladas, fruto de distintos accidentes o incluso muchas veces de malas prácticas de lavado del tanque en alta mar, que hace que parte del petróleo también termine en el fondo marino. Para eso tenemos justamente convenios internacionales como el MARPOL, que es justamente para contaminación por el transporte de hidrocarburos. Claro, o sea, hay toda una literatura, digamos, avances tecnológicos enormes, pero no vemos eso es lo que se espera, no lo ves. ¿Qué pasa si la empresa, hoy día es día 10, ¿ok? Tenía 10 días para limpiar, no cumple con el estándar, la multan, bien multada, perfecto, y la siguen multando, excelente, y le embargan la refinería para que pague las multas y pague las reparaciones civiles, perfecto, está muy bien. Pero ¿quién va a limpiar? Ese es el problema, y ¿quién va a remediar después si la empresa no está a la altura? Esa es la desesperación. Entonces nos sentamos todos así, nos cruzamos los brazos, pues si no lo paga Repsol, si no, entonces no hay nada. No puede ser. Sí, de hecho la empresa tiene que limpiar. Dos cosas sobre lo que has mencionado. Lo primero es que las multas, vamos primero, los 10 días. Es bien interesante porque creo que el Estado sabía desde el inicio que 10 días era un plazo irreal. Sin embargo, también hay que entenderlo. Pone 10 días porque lo que está tratando es de acelerar la medida, ¿no? Entonces, te achico el plazo para forzarte a que adoptes las medidas y si no, te sanciono. Y efectivamente, si no se cumplen estas medidas administrativas iniciales, hay multas, pero estas multas no son muy grandes, porque esas no son las multas que derivan del proceso administrativo sancionador, que es otra cosa, ¿no? Entonces, estas son multas acotadas al incumplimiento de la medida administrativa preliminar orientada a la contención, la limpieza y la recuperación. Eso es lo primero. Pero lo segundo también es importante. No queremos a un operador ausente que se vaya y que no nos limpie y no nos recupere el ecosistema. Lo que el Estado tiene es que forzar al operador a cumplir con su plan de contingencia y a cumplir con sus obligaciones. Y por cuerda separada, como decimos los abogados, se iniciarán los procesos administrativos sancionadores, los procesos judiciales, de ser necesario y haber evidencia en los procesos penales, porque eso requiere un nivel de probanza que es distinto, pero uno no debe limitar al otro. El Estado tiene que estar presente y le tiene que informar al ciudadano sobre cuál es la situación exacta. Hasta ahora no he escuchado del Estado un reporte exacto de hemos verificado que estos skimmers están funcionando, están en tal sitio, son insuficientes, necesitamos más, hay estos tanques flotantes, hay estas centrifugadoras, se está sellando la playa, se han limpiado estos roqueríos, todavía es insuficiente. Esa es la información que me encantaría escuchar del ministro del Ambiente. ¿Cuál es la situación? Nadie la da. Nadie la está dando. No la da. Ni siquiera te dicen el número de animales muertos, el número de animales rescatados, nada. Y hay la evidencia de muertes de estas nutrias que son muy vulnerables en el ecosistema marino peruano. Se me fue el nombre científico de la especie, pero ayer los videos en las redes sociales mostraban especímenes muertos de esta nutria, y entonces eso ya es irreversible. Y bueno, sin contar definitivamente con la cantidad de aves, ¿no? Que pero están no hay un reporte. Bueno, hemos recogido, porque se recogen, ¿no? No sé, guanay, tantos, o sea, no hay ostreros, zarapitos, lo que fuera, todos van haciendo enumeras, pues. No hay. Tú sabes, Rosa María, algo que ojalá se me vino a la mente hace unos días, y dije, ¿no será que Repsol usa subcontratistas para descargar? Es una hipótesis, ¿ah? Porque se me vino a la cabeza Choropampa, ¿no? Porque Choropampa, claro, los que recuerdan el accidente, una desgracia en Choropampa, el año 2000, recordarán que era una subcontratista que no cumplió los protocolos, porque lo que ocurre muchas veces con las empresas es que subcontratan cosas. Y cuando tú subcontratas, el subcontratista quiere cumplir rápido, porque al cumplir rápido recibe el pago rápido. Todo aquello que signifique una demora significa una postergación a su ingreso y al personal, que además tiene que quedarse más tiempo prestando el servicio. Entonces, muchas veces las empresas se equivocan
y tienen subcontratistas para actividades que deberían estar en su negocio interno, con su personal y con las seguridades de vida. Pero es una hipótesis, es simplemente se me viene a la cabeza. Ya, claro, pero a estas alturas deberíamos saberlo. Deberíamos saber. Otra cosa que no sabemos son la activación de seguros. O sea, no se le da a una empresa de este tamaño licencias de hidrocarburos sin seguros. Y tienen que tener seguros por responsabilidad civil. Por lo tanto, podrían estar ya respondiendo a todos los pescadores que se han quedado sin trabajo y que se van a quedar sin trabajo varios meses. ¿Dónde está la activación de los seguros? Y de hecho, Rosa María, el hecho que Repsol se hunda en el mástil de alegar fuerza mayor tiene que ver con los seguros. Porque si hubiese actuado negligentemente, la compañía de seguros puede limitar el repago, ¿no? Así es. Pero igual, o sea, la responsabilidad sobre los pescadores es objetiva, sobre la limpieza es objetiva, tiene que pagar igual. Pase lo que pase, tiene que pagar, porque hay un daño. Y esto es bien importante. Claro. Tú que eres muy buena describiendo asuntos del derecho, quizás deberías distinguirle a los oyentes sobre lo que es la responsabilidad subjetiva y la objetiva, porque eso es bien importante decir. Es bien importante, pero la responsabilidad es objetiva. O sea, ya, el daño está hecho, no importa tus intenciones, ¿no? Tú lo hiciste con dolo o no lo hiciste con dolo, lo hiciste con... Da lo mismo. Ese daño lo tienes que reparar. Hay otra responsabilidad, que ya es la penal, donde sí tiene que haber dolo, negligencia, culpa. Pero la objetiva es, ya, tú me has dañado a mí, ya, a mí. Responsabilidad civil extracontractual. Lucro cesante, daño emergente, me tienes que pagar. Esa responsabilidad te la puede cubrir un seguro. No sabemos si los seguros existen. No Nadie sabemos informado. En todo caso, no hay evidencia. Y bien interesante también que los oyentes sepan que la responsabilidad objetiva deriva de algo que se llama la teoría del riesgo, que en realidad es por el hecho que tú eres el titular de una actividad que es riesgosa o peligrosa. Por eso es objetiva. Y felizmente la Ley General del Ambiente definió que en temas ambientales la responsabilidad es objetiva. Y también lo hizo la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Claro, no podría no serlo, porque alguien se tiene que hacer cargo del daño causado, ¿no? Al final del día tiene que haber un responsable objetivo. Tú derramaste, etc. Tampoco sabemos si son contratistas, tampoco sabemos... Lo único que sabemos es que han, digamos, detenido el barco para hacer los peritajes. Ha ido el ministro del Ambiente a visitar el barco. Yo no sé qué peritaje va a hacer él, porque no es perito, pero alguien tiene que bajar y ver, ¿no es cierto?, cuánto tiempo, etcétera. En fin, creo que no se está conduciendo correctamente ni la información, ni la investigación, ni tampoco la limpieza y la remediación, con lo cual esto no tiene para meses, tiene para años, probablemente. Años. Yo no sé, Rosa María, si tienes información, yo no he visto en los medios nada sobre ello, porque me gustaría también ver qué pasó con la boya. O sea, ¿es que se soltó la manguera? ¿Es que se rompió la manguera? No, la manguera. O la válvula, porque son distintas situaciones posibles. Porque si la manguera se desprendió, eventualmente también hubo un problema, una mala práctica. Pero ese tipo de información yo no la he escuchado, creo que no la tenemos. Y más que mirar el barco hay que mirar la boya, porque el problema no se ha producido en el barco, se ha producido en la boya, en la conexión de la manguera con este punto llamado boya, que es el que intermedia entre la embarcación y el almacenamiento, el tanque que está recibiendo, ¿no? La otra cosa que no sabemos es si se sigue descargando o no a la Pampilla. Yo sospecho que sí. Yo también, supongo que sí, porque hay muchas estaciones de boya, Rosa María, y a su vez distinto volumen de embarcaciones y distinto combustible de otra naturaleza que se descarga. O sea, no solamente... Pero, digamos, porque si no, Lima a estas alturas tendría escasez de gasolina y no la tiene. Entonces yo sospecho que se está descargando igual en otras boyas. Sí, yo también estimo que eso se sigue produciendo en otras boyas, pero que esta, ¿no? Multiboya 2, eventualmente está suspendida hasta que las investigaciones no Ahora, la multiboya 2 no es muy antigua. En la web se encuentra claramente publicidad de Repsol de hace pocos años, alabando la inauguración de su nueva, eficientísima, modernísima
de alto estándar de seguridad multiboya 2. Entonces tú dices, Así es. ¿qué Así es. pasó? Porque justamente Era es nueva. una multiboya para embarcaciones de gran calado, ¿no? Claro. Y por eso su plan de contingencia reconoce que el peor escenario de derrame se puede dar en la multiboya 2. Si eso es así, y ellos, si tú lees el plan de contingencia, tienen estado verde, amarillo, rojo, como un semáforo, como muchas veces se hace, y plantean los peores escenarios de derrame, justamente para la multiboya 2, que puede ser de hasta 17.000 barriles, bueno, ahí el cuidado tiene que ser extremo, ¿no? Porque si el cuidado no es extremo, entonces ¿para qué tienes un plan de contingencia? ¿O para qué inauguras algo de tanta tecnología o para embarcaciones de tan gran calado y descargas de tan gran volumen? Entonces, hay una contradicción con su propio plan de contingencia. Yo recomiendo a todos, Rosa María, que lean el plan de contingencia para que se den cuenta de todos los vacíos. Tiene que leerlo la señora ministra Mirta Vázquez, que salió a los medios a decir que la empresa no tenía plan de contingencia. Así es, disculpa que se metió una llamada. No. Sí, claro, tiene que leerlo ella, efectivamente. Ella salió y dijo, no, la empresa no tiene plan de contingencia. Y que no puede ser. ¿Cómo le han dado licencia de hidrocarburos sin plan de contingencia? Es imposible. Bueno, tenía, pues. Sí tenía. Cuando la ministra salió a decir, Mirta Vázquez, la empresa no tiene plan de contingencia, yo dije, ese es un gran error. Todos tienen que tener plan de contingencia, es la condición legal más básica, no hay ninguna aprobación de ningún estudio que se haga sin contar con un plan de contingencia. Lo que era obvio, y luego ya tuvo que corregirse en la conferencia de prensa, es que lo que no hay es capacidad de lo que no hubo es capacidad de ejecución del plan de contingencia, que es otra cosa. El plan está escrito, hay una versión del 2003, una versión del 2015, ¿no? Eso está ahí. Pero lo que no ha existido es capacidad de implementarlo o de ejecutarlo o de ponerlo en acción. Está en papel, no se ha reflejado en las acciones correctas. Eso es definitivo, ¿no? Finalmente, una cosa que creo que es importante como advertencia al público, o sea, la buena voluntad siempre es bienvenida, pero hay una serie de iniciativas de ONGs, etcétera, sobre las cuales hay que tener advertencia. Nos advertían ayer ya también desde la selva. No te puedes meter a limpiar si es que no tienes un entrenamiento y un equipo de protección especial. Es muy peligroso. Y hemos visto gente que está entrando sin guantes, sin botas. Tampoco es necesario el pelo. La OEF ha tenido que salir a decir que ellos no están recolectando pelo ni pidiendo pelo, porque la disposición final del pelo puede terminar siendo mucho más complicada que la disposición final del petróleo. Entonces, del pelo con petróleo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la buena voluntad esté bien encauzada en estos casos? A ver, hay tres cosas en tu pregunta. Bueno, lo primero, que es lo último en realidad, es con liderazgo, con una autoridad que canaliza adecuadamente lo positivo del voluntariado, porque siempre es positivo el voluntariado, pero tiene que haber una autoridad que diga, ok, yo organizo el voluntariado de esta manera, esto es lo que necesito, ayúdenme con esto, ¿no? Y yo voy a dirigir este voluntariado de manera tal de hacerlo efectivo en acciones concretas positivas. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre el tema del pelo. Claro, tú lo has dicho muy bien, no es que arrojo pelo al mar y, claro, probablemente absorba petróleo, no. Tengo que combinar el pelo con otras materias absorbentes, hacer unos cilindros, utilizar algo que lo empaquete, disponerlo para que absorba el petróleo, recogerlo y eso llevarlo a un sitio de disposición final. O sea, no es que arrojo el pelo y dejo ahí que cumpla su función, porque lo que estoy haciendo es contaminar más, ¿no? Incluso por lo que está empaquetando este pelo. Entonces, esto corresponde a actividades científicas y técnicas. Ellos son los que saben. Y además lo más probable es que, dada la extensión de este derrame, ya una tecnología que parece más artesanal de esa naturaleza no cumpla su función porque necesitarías muchas embarcaciones, mucho volumen, y eso ya no es posible. Lo que hoy día necesita son grandes embarcaciones o grandes skimmers que utilizan unas palas para ir arrastrando el petróleo hacia tanques flotantes e ir retirándolo de la superficie lo más rápido posible. Entonces, esto es un tema central. Por lo tanto, yo creo en el voluntariado, pero tiene que ser canalizado adecuadamente y los organismos del Estado, bajo un liderazgo que debería ser el ministro del Ambiente, deberían organizar este voluntariado de la mejor manera posible. Así es. Si no es un esfuerzo inútil
y a veces hasta contraproducente. Porque Sí, no porque queremos... estaba olvidando mi tercer punto, porque la información sobre el contacto del ser humano con el petróleo, lo que te señala es, la primera reacción es el que es la dermosensibilidad. De hecho, los niveles de irritación a la piel y todo lo que ello puede producir. Pero hay también, y eso es por simple contacto, pero hay también efectos por ingesta que se puede producir de manera casual porque soy un voluntario y ahí te produce problemas pulmonares, ¿no? Te puede producir problemas pulmonares, incluso problemas gástricos, pero también hay los derivados de la inhalación que de hecho te causan problemas pulmonares. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado. Estás hablando, como dije, de una sustancia que fundamentalmente tiene hidrógeno y carbono, pero que también tiene metales pesados en menor proporción y que también tiene sulfuros. Por lo tanto, el sulfuro es la base del ácido, ¿no? Por lo tanto, Claro, o sea, uno tiene que tener para que se cuidado entienda en bien, o contacto sea, con esta sustancia. el hidrocarburo como tal sí es biodegradable durante muchísimo tiempo, porque finalmente es una degradación. El petróleo, pero los metales que contienen no. Y hay crudo que tiene plomo. Justamente lo que haces en la refinería es quitarle el plomo por razones ambientales, porque viene el crudo con plomo. Entonces, si tú te comes eso o tú aspiras eso, estás aspirando plomo, pues es un problema grave. Sí, hay un conjunto de metales y también sulfuros, Rosa María. Por eso es que en el Perú hemos tenido tantos problemas de contaminación del aire porque la cantidad de sulfuro en el petróleo y su no eliminación en la refinación hace que en la combustión de un vehículo emitas dióxido de azufre y por lo tanto SO2. Por lo tanto, esto tiene un alto nivel de contaminación. Lo que hoy día se demanda es que haya una reducción significativa en la refinación a tantas partes por millón, que en el Perú se bajó creo que a 50, pero ya en Europa están en 5, ¿no? De los sulfuros o del azufre en el proceso de refinación a fin de evitar problemas. Entonces, todo es química. Toda una naturaleza también es pura química y por lo tanto yo le digo a los voluntarios, tengan cuidado, porque de hecho no se están poniendo en contacto con una sustancia que sea inerte o que no te genere un impacto. Tiene y los que Manuel, muchísimas gracias al doctor Manuel Pulgar Vidal. Nos hemos pasado largamente, acabo de verle el reloj, casi me he muerto. Mil disculpas a todas nuestras radios amigas en todo el Perú, pero ha sido el doctor muy tiene una conferencia también. La conversación. Sí, tengo una conferencia ahorita. Sí. Abel, nos vamos despidiendo, ¿verdad? Nos vamos despidiendo, sí, hay muchas preguntas, pero el doctor tiene una conferencia y tú tienes el otro programa. Es que... lo vamos a volver a invitar, les prometo, para ir viendo los avances, les prometo que lo vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias a Manuel Pulgar Vidal, creo que ha estado clarísimo con las explicaciones. Gracias por acompañarnos esta mañana y conmigo será nuevamente hasta mañana. Hasta mañana, Rosa María. Gracias, doctor. Chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.